Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana nos acercamos delante de tu presencia, Señor, para darte a ti toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, porque solamente tú la mereces, Señor. Eres digno de recibir toda nuestra adoración, Señor. Queremos darte gracias, Padre, por tu misericordia y por tu fidelidad, porque has estado aquí, Señor, y porque estás aquí. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que bendigas este estudio, Señor, que podamos ser edificados, que apresures los pasos de los que vengan en camino, y que tu nombre sea glorificado, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, que uses a nuestro hermano, portador de tu palabra en esta tarde, Señor, que tu nombre sea glorificado, Señor. Para la gloria tuya, Señor, nos presentamos ante ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse, mis hermanos, los que están de bien? Gloria a Jesucristo. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, que es el que estamos analizando, el que hemos estado viendo, capítulo 6 de Mateo, y vamos a los versículos 25 al 34. Gracias. Ahí la llevamos, poco a poco vamos avanzando en nuestro estudio, gracias a Dios. Gloria a Dios. Mateo 25 lo tiene, perdón, 6:25 lo tiene. Dice la palabra: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni riegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Aleluya. Bueno, hermanos, hemos orado y creemos que el Señor traerá una palabra edificante a nuestras vidas. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. En el cristianismo, hermanos, existe lo que se pudiera llamar un círculo virtuoso. No confundir con un círculo vicioso. Un círculo vicioso es donde una persona incurre en las mismas faltas y las mismas faltas y las mismas faltas y no puede salir de ellas. Ayer en la tarde, mejor dicho, en la reunión de varones se nos hablaba acerca de romper ciclos, ¿se acuerdan? De terminar un ciclo y comenzar uno nuevo. El hermano lo manejaba como nacer de nuevo, ¿sí? Un nuevo ciclo, un nuevo inicio, un nuevo empiezo, ¿sí? Bueno, eso. En el cristianismo, hermanos, lo que existe es un círculo virtuoso. ¿Qué es eso? El círculo virtuoso es aquel en el que Dios promete cuidar y suplir todas nuestras necesidades. Dios lo promete así. Nosotros caminamos confiando en el cuidado de Dios, en su amor, en su misericordia, que se manifiesta a través de sus promesas para nuestras vidas. Pero también se cierra el círculo cuando Dios manifiesta a través de sus promesas el cumplimiento de esas promesas para nuestra vida diaria. ¿Estamos? Entonces, pudiéramos verlo así: cuando Dios promete cuidar o suplir nuestras necesidades, cuando nosotros caminamos confiando en el cuidado y el amor de Dios, y el amor de Dios que se manifiesta a través de sus promesas cumplidas para nuestra vida. ¿Estamos? Ese es el círculo virtuoso. ¿Sí? Ok. Versículo 25 dice: no os afanéis.
En este pasaje, hermano, no os afanéis. Jesús no nos enseña que sea malo el hecho de tener que trabajar. ¿Sí? No es como Rondamón, ¿verdad? Que decían que no hay un trabajo malo, malo es tener que trabajar, decía Rondamón, ¿verdad? No. Lo que la palabra de Dios nos enseña, amados hermanos, es que es necesario esforzarnos, es necesario trabajar. La misma palabra dice, el que no quiera trabajar, que se ponga a dieta, ¿verdad? Que no coma. Entonces, lo malo, hermanos amados, no es tener que trabajar y esforzarnos para suplir las necesidades físicas presentes o futuras. O sea, todos tenemos la necesidad de trabajar, de ser diligentes en lo que a nosotros nos toca hacer. Ayer yo les decía a los hermanos, ¿verdad? Estaban los hermanos bien afanosos haciendo la discada, y ya al final yo fui y me senté con un hermano de los invitados que vinieron. Fui y me senté, yo no veía a los hermanos, ¿verdad? Que estaban ahí bien afanosos, que picando el repollo, que llorando con la cebolla, ¿verdad? Y cosas así. Y al último yo les dije a los hermanos, pues yo nada más quiero agradecerles, ¿verdad? Y disculparme porque pues, yo vine y me senté y ya nada más los vi. Y el hermano Melquiades me dice, hermano, pues que usted hizo lo suyo. O sea, gracias a Dios, ¿verdad? Por mis hermanos, Luis Carlos, hermano Chuy, hermano Melquiades, estuvieron ahí afanosos, ¿verdad? En la cocina. Y me decía, hermano Melquiades, ¿verdad? Es que usted ya hizo lo suyo. O sea, todavía en la noche le digo a mi esposa, estaba viendo lucecitas, estaba viendo lucecitas acá por los lados, nunca me había pasado. ¿Sí conocen los caleidoscopios? Pues hagan de cuenta que tenía un caleidoscopio en cada ojo, hermanos. Ya estaba yo viendo así medio raro. Pero en fin, no es malo tener que trabajar, no es malo esforzarnos. Platicando ahorita con el hermano Luis Carlos, platicábamos de que a mí me tocó trabajar repartiendo el diario en una moto. Traía una reja en la parte de atrás de la moto y pues la traía hasta arriba de periódicos, y luego el tanque de la gasolina, ¿verdad? También lo traía lleno de periódicos hasta acá. Pues yo apoyaba en la barbilla del casco para que no se cayeran los periódicos, ¿verdad? Y yo cuando llovía tenía que ponerlo en bolsas de plástico para que no se mojara, y usted sabe que bueno, era un relajo, ¿verdad? Con las calles llenas de hielo y cosas así. Bueno, yo me tenía que levantar a las 2 de la mañana más o menos para estar en el diario a las 3 de la mañana, listo para salir a repartir. Me dice el hermano, no, yo también de repente dos días a la semana me levanto a las 3 y otros a las 4:30, pues, y me dijo. Tiene hora de entrada, pero no tiene hora de salida en su trabajo. Entonces, eso no es malo, o sea, no es malo el que tengamos que trabajar. Lo que la Biblia sí prohíbe es la preocupación desmedida o la ansiedad que demuestra falta de fe en el cuidado y en el amor paternal de Dios para con nosotros. Eso es lo que Dios no quiere que haya en nuestro corazón. ¿Me explico? La falta de fe en el cuidado de Dios. Vamos a la Biblia, segunda a los Corintios 12:14, ¿qué dice? Segunda a los Corintios 12:14. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Nosotros, amado hermano, tenemos una responsabilidad como padres. ¿Me explico? Dice ahí, no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Los que tenemos hijos tenemos una responsabilidad, y esa responsabilidad es de que nuestros hijos tengan lo necesario. Escuche lo que estoy diciendo, lo necesario, no los caprichos, no los antojos, no los deseos desmedidos que a veces los hijos tienen. ¿No les ha tocado ver en televisión ese anuncio tan famoso que dice, ¿no hubieras querido un Power Wheels cuando eras niño? ¿Sí les ha tocado? ¿Saben que yo el único Power Wheels que tuve, yo no sé cuántos se acuerdan cuando el basurero municipal estaba atrás del Cerro Grande? ¿Sí? Que antes la gente tiraba cosas que todavía a veces hasta servían. Pues una vez, hermanos, fueron los más grandes de ahí del barrio, se fueron allá al basurero a ver qué pelaban. Pues no se trajeron un Power Wheels.
no servía, no tenía batería. Pero ahí en el barrio no faltaban las bicicletas. Le amarramos una bicicleta Power Wheel, ahí andábamos en las canchas cerca del barrio. En el Power Wheel fue el único Power Wheel que a mí me tocó subirme, que ni siquiera era de nosotros, era de otro muchacho que se lo trajo el basurero. Pero pregunto, yo, Martín Santana, ¿necesitaba un Power Wheels? No, nunca me lo compraron, pero nunca lo necesité. Yo no sé cuántos se acuerdan de los carritos de rodillos. ¿Se acuerdan? Un tumbadero de dientes con esos carritos de rodillos. De pedales, tuve un carrito de pedales. Bueno, el asunto, amados hermanos, es que ahorita hay mucha gente que se desvive por darle a sus hijos cosas que no necesitan. ¿Me explico? ¿Usted cree que un niño de 2 años necesita un celular? ¿Una tablet? O tenis de marca. ¿O tenis de marca? Carísimo. Sí. Yo le pregunto, ¿cuál ropa o cuáles zapatos son los más caros en el mercado regularmente? ¿Sabe cuáles? Los de bebé. ¿Sí o no? Es lo más caro, hermano. Sea de marca o no sea de marca, es lo más caro. ¿Sí o no? Es lo más caro. O sea, y luego yo le pregunto a un niño de 1 mes de nacido o de 1 semana de nacido, ¿cuánto tiempo le puede durar la ropa de su talla? Y o sea, ¿qué caso tiene comprarle a un chamaquito que va a dejar los zapatos en 2 semanas, comprárselos de marca? ¿Sí me estoy explicando? Necesita zapatos de marca, ni siquiera camina. ¿Sí me estoy explicando? O sea, el otro día leí un comentario que decía, ¿cómo le hacían los papás de antes para que eran 8 chamacos? 8, y a veces hasta más. A los bebés no les compraban zapatos, como puros calcetines. O les tejían sus chambritas, sus zapatitos de estambre. Yo me acuerdo, hermanos, cuando yo era bebé, bueno, no me acuerdo de cuando era bebé, me acuerdo de más grande, que ahí en la casa, hermanos, había un zapatito de estambre. Y en ese zapatito de estambre, porque antes yo sí era güero de veras, mi mamá metió un mechón de mi pelo en ese zapatito, hermanos. Pero repito, pues antes yo sí era güero, o sea, era algo exagerado. Pelo amarillo, o sea, un cabello, usted lo ponía en el sol y porque antes sí era más güero, mi cabello se ha ido oscureciendo mucho con el sol, o con el tiempo. Quiero decir que mejor con el sol, ¿verdad? Porque no, el sol. No, porque la agarran el pie, luego les digo. Sí, no, es el sol, hermano, es el sol. Entonces, se hacían esos zapatitos de estambre, hermano. Dígame si no es cierto. No es cierto que cuando usted le compra sus tenisitos, sus zapatitos al chamaco, no, ya nos andan tirando. O metiéndose, ¿verdad? Pero yo digo cuando son bebés. Donde quiera se le caen los zapatos. Donde quiera. ¿Qué caso tiene andar comprándoles? Repito, decía, ¿cómo le hacían nuestros padres para criar a 18 chavalos? Bueno, en el caso de mi mamá tuvo 5. ¿Cómo le hacían? Si yo con 2 apenas si me alcanza para medio comer yo. Con 1. Bueno, si me alcanzaba. ¿Cómo le hacían? Bueno, nuestros papás compraban comida, compraban ropa que necesitábamos, no nos andaban buscando la marca, nos andaban buscando que nos duraran. ¿Sí o no? O sea, así hacían. No andaban preocupados porque no trae saldo el chamaco. No andaban preocupados porque a ver qué teléfono le compro. ¿Me explico? O sea, la idea, hermanos, del padre, la idea del padre no es, el compromiso del padre no es que sus hijos anden a la moda. Yo me acuerdo que antes vendían unos parches de pelotas de fútbol y se las cosían a las rodillas. ¿Se acuerdan? O eran planchables. Yo les pintaba los piecitos y yo les ponía el paso. ¿Les pintaban los pies? Los piecitos en
Ah, ok, yo pensé que les pintaba los pies y luego les pintaba el parche. Un piecito era. Ok, ¿sí entendemos, ¿verdad? El concepto? Entonces, la responsabilidad del padre, escúchenlo bien, padres, y escúchenlo bien los hijos que están aquí, nuestra responsabilidad es vestirlos, alimentarlos y educarlos, y ver por su salud, no darles lo que no podemos darles. ¿Me explico? Si en algún momento el papá dice, no, pues le voy a comprar, no sé, un celular, una pelota, una computadora, ya es extra. Nuestra responsabilidad no es que ustedes traigan el teléfono de última generación. ¿Me explico? Si le puedo comprar un teléfono de última generación, gloria a Dios. Si no, pues confórmese con el de la casa. O sea, ¿para qué quiere el celular en la casa? ¿No va a estar ahí metido a la hora de comida? ¿Sí me explico? Entonces, 1 Timoteo 5:8, ¿qué dice? 1 Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos, escuche esto, porque si alguno no provee para los suyos, es que peor que un incrédulo. ¿Y ha negado? Bueno, en el versículo dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ¿sí? Y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Entonces, nuestra responsabilidad es nuestra casa, nuestro hogar, ¿sí? Tenemos la responsabilidad de proveer para nuestros hijos, de proveer para nuestra casa. ¿Estamos? Ahora, esta responsabilidad es principalmente del varón, pero en los tiempos en los que nos ha tocado vivir, desgraciadamente, se ha ocupado que la mujer tenga que trabajar por diferentes razones, por diferentes causas. ¿Ah? Cuando nos casamos, yo me acuerdo que yo le entregué a mi esposa unas moneditas, ¿ah? Que eran las famosísimas arras, y esas arras simbolizan mi compromiso de suplir para sus necesidades, de estar siempre pendiente de atenderla, ¿verdad? Que no le falte nada. Pues con todo ya ella tenía que irse a trabajar. ¿Cómo? Sí. Y desgraciadamente las moneditas esas no son de oro, ¿verdad? No aparecen, pero no son. Y aún esas se terminan. Pero bueno, repito, con arras y todo, pues ella ha tenido que trabajar, y a la fecha ella todavía trabaja secularmente. Yo apenas hace poco tiempo que renuncié a mi trabajo para dedicarme al ministerio. Entonces, nuestra responsabilidad es proveer. ¿Me explico? Ok. Decía, lo que la Biblia sí prohíbe es la preocupación desmedida o la ansiedad que demuestra una falta de fe en el cuidado del amor paternal de Dios para con nosotros. ¿Qué dice Ezequiel 34? Ezequiel 34:12 dice la palabra del Señor de la siguiente manera, 34:12: como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueren esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Dios conoce nuestro corazón, Dios nos reconoce a nosotros como sus hijos, aún en medio de todo. El otro día estaba viendo un video, no sé cuántos lo habrán visto, hacen un experimento, hermanos, aunque en este caso se refiere más bien a los rebaños. Ponen en una montaña, hermanos, ponen a muchas ovejas diferentes, de diferentes rebaños. Entonces, entre las personas, ¿verdad?, que estaban ahí, empiezan a hablarle a una oveja entre todas las que están ahí. ¿Y sabe qué, hermanos? Las ovejas no respondían a ninguno de ellos. Entonces le preguntan a uno de los que estaban ahí cuál era su oveja, y dice: aquella. A ver, háblele. Y empieza a hablarle a la oveja, hermano. Y la oveja se acerca. Fíjense cómo el pastor reconoció a su oveja y la oveja a su pastor.
Interesante, ¿eh? Porque se da, o sea, en la naturaleza, en la vida diaria se da. O sea, y son varias, como 3 o 4 personas son las que van y le hablan a las ovejas y ninguna oveja reacciona. Ninguna reacciona. Mi hermano Tino, de aquí de Serrán, hermano, tenía ganado una oveja. Y luego cuando ya en cerro, ya no ahí. Hermano, y para ir por ellas y traerlas, no. Solitas llegan. Sí, comenzaba a llamarlas y están en la casa. Ajá. ¿Cómo es importante que nosotros aprendamos esta verdad, hermanos? Dios nos conoce nuestras necesidades, y algo que no podemos hacer es dudar de su cuidado paternal para con nosotros. ¿Qué dice 1 de Pedro capítulo 5 versículo 7? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de vosotros, dice el texto. ¿Pero quiénes son vosotros? Pues nosotros. Amén. Ok, versículo 30, ahí en Mateo 6. Otro detalle, hermano, es que se venían y no todas. No se venían, ¿a qué no se venían? Ajá. Ok, versículo 30 dijimos. Dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se eche en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Fíjense, esta frase, hombres de poca fe, no es la única vez en la que Jesús utiliza esa frase. ¿Se acuerdan cuando iban en la barca? Que Jesús iba durmiendo en un cabezal y que se levantó una tempestad de viento que echaba las olas en la barca, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo primero que Jesús reprende? A los discípulos. Antes de reprender al mar y antes de reprender al agua, al viento, reprendió a los discípulos. Por la poca fe. Por la poca fe. Qué tremendo está eso. O sea, qué interesante es esto. ¿Por qué temen hombres de poca fe? ¿Qué les pasa? Pues que no viven aquí en el barco. ¿Qué pasó con Pedro cuando se hundió? ¿Por qué dudaste? Aquí vengo junto contigo. Yo les hice una pregunta, no sé si aquí o en otro lugar, en Urbi, que esa pregunta ayer me la recordó el hermano Roberto, que estábamos sentados ahí en la misma mesa, y me dice, hermano, ahorita que estaba oyendo al hermano que predicó, me acordé de una predicación que tú nos predicaste allá en la iglesia, dice, que antes cada mes me invitaban a predicar a la iglesia donde está este hermano. Y me dice, yo me acordaba de una predicación tuya, porque es cierto, nunca nos ponemos a pensar, Pedro iba caminando de la barca hacia Jesús, o ya venía con Jesús cuando empezó a hundirse. La Biblia no dice. La Biblia no lo dice. Para mí, en lo personal, ya venía con Jesús. Y le voy a decir por qué. Para mí. ¿Algún día se los había explicado? ¿No se acuerdan? ¿No? Ok. ¿Por qué? Porque si yo voy de aquí a donde está mi esposa, ¿en dónde va a estar mi vista? En mi esposa. Pero si mi esposa y yo venimos caminando uno al lado del otro, ya sea que yo la traiga de la mano, o que ella me traiga de la mano a mí, o que vengamos sueltos, los dos venimos mirando hacia dónde. Hacia el frente. Y la Biblia dice que cuando Pedro vio las grandes olas y el fuerte viento, comenzó a hundirse. Fue cuando quitó sus ojos de Jesús. Cuando sus ojos ya no estaban en él. ¿Sí me explico? Por eso para mí, Pedro ya venía caminando con Jesús. Repito, esto es mi interpretación del texto. Usted podrá tener una interpretación diferente y muy respetable. ¿Me explico? Pero la pregunta es esta. ¿Cuántas veces viniendo y caminando con Jesús por años, de repente nos hundimos? ¿No nos ha pasado? Que
venimos caminando con el Señor y de repente llega el problema, la enfermedad, la angustia, la dificultad, lo que como quiera llamar, y empezamos a temer, empezamos a sufrir, porque no ponemos nuestras cargas en Él. Ahora, yo no estoy diciendo, hermano, que sea algo antinatural a la fe. O sea, es parte de nuestros procesos a veces, que de repente decaemos, que de repente no hallamos la puerta, que de repente no sabemos por dónde o qué rumbo tomar y empezamos a hundirnos en nuestras dudas, en nuestros temores, en nuestras crisis. Sucede. Y ya venimos con Jesús a un lado, por tiempo, por años. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha sostenido en tempestades, en tormentas, en angustias, en dificultades? Y aún así llega el momento en el que de repente, porque todos tenemos esas luchas, todos. Dios, no creo ser el único que pasa por ahí. Entonces ahora Pedro nos dice, echa toda tu ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de ti. ¿Usted cree que Pedro, después de haber pasado por esa situación, tuviera autoridad para decir, echa tu carga sobre Él? Él tiene cuidado de ti. ¿Qué dice la Biblia que hizo Jesús cuando Pedro clamó? Señor, ayúdame que perezco. Me estoy hundiendo, me estoy ahogando. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Bueno, sí, lo reprendió, pero ¿qué más hizo? Extendiendo la mano. Esa es otra razón por la que yo digo que ya venía. Porque no dice que Jesús salió corriendo a levantarlo. Dice que extendió la mano. O sea, estaba ahí. Punto de llegar. Una vez escuché una presión de mi papá sobre cómo el recurso que tuvo que caminar algo, pues tiene que caminar. Caminar es avanzar. Sí. Y Jesús lo que hizo fue levantar a los seres humanos levantando. O sea, ¿qué te dice para muchos? Que ya estando allí, no logran nada de llegar. Ahora, la Biblia dice que extendió la mano y lo sacó. Y luego llegaron a la barca y se subieron. Yo le pregunto, ¿en qué momento cree usted que Pedro se soltó de Jesús? De repente los hermanos les daba risa, pero o sea, aquí dice en el versículo, dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Sí. Y Jesús le dijo, ven. Le dijo, ven. Ajá. O sea, que tal vez en ese momento, como dice usted, pero yo me refiero que la fe ya había llegado, donde estaba, como dice el hermano Ben. Sí. Que lamentablemente cuando ya estamos a veces con él, perdemos la fe. Sí, pues es lo que estaba yo comentando, ¿no? O sea, yo pienso que ya venía con él. Ya venía de regreso a la barca cuando se empezó a hundir. Ya venía con él. Bueno, ahora esa es mi interpretación, ¿verdad? Ahora hay quien diga, no, es que apenas iba. Bueno, muy respetable su forma de ver. La Biblia no dice. Lo que sí dice la Biblia es que Jesús extendió la mano. ¿Tiene ahí el versículo? ¿Qué dice? Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Sí, ahí voy caminando, porque Jesús me dice, ven. Y luego, y él dijo, ven, o sea, ahí voy. Me bajo del barco y empiezo a caminar. Y descendió Pedro de la barca. Ajá. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ajá. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Entonces, extendiendo la mano hacia él. Bueno, aquí la idea que da es de que él iba hacia Jesús entonces. Pero ya estaba ahí. Ya había llegado. ¿Sí? Ya había llegado. O sea, ya estaba al lado de Jesús. Porque ahí no dice que Jesús salió corriendo para alcanzarlo. Dice que extendió la mano. ¿Me explico? O sea, ya estaba ahí, ya estaba con Jesús. Ya había. Ahora, nosotros, si lo aplicamos tal cual dice el texto, podemos caminar, podemos avanzar sobre las tempestades porque creemos en la palabra del Señor. El problema es cuando quitamos nuestros ojos de Él y
y empezamos a afanarnos por lo que estamos viendo alrededor. Ya estamos con Él, ya estamos en su presencia, ya llegamos, ya venimos con Él. Hemos caminado con Él por un tramo, hermano. Yo creo que el que menos tiene en el Evangelio aquí tendrá, ¿qué? ¿Un año? ¿5? ¿4? ¿3? A lo mejor menos. Pero hemos caminado y hemos visto la gracia de Dios, hemos visto la gloria del Señor en nuestras vidas. Y aún así de repente nos hundimos. Eso es lo que la Biblia nos dice que no debe suceder. ¿Sí? Ok. Entonces, Dios las viste así, dice el versículo que leímos 30. Ok. Y dice, el versículo dice, si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, o sea, ya, ¿qué tiempo de vida tiene una planta? O sea, una planta bien cuidada puede vivir mucho, ¿no? Pero a lo que se refiere aquí Jesús está hablando de las plantas del campo, que usted las ve ahorita, florecen. Por ejemplo, ¿qué les diré? Los lirios, el gordolobo. ¿Les ha tocado ver el gordolobo en el cerro? ¿No? ¿Ni lo conocen? Usted lo puede ver ahorita verde ahí, y llega el otoño, hermano, y hasta solo se sale de la tierra, se cae. El orégano. O sea, son plantas, hermanos, que ahorita están verdes, mañana se secan y hasta ahí llegaron. ¿Explico? Lo que vuelve a ver el año que entra son las semillas que se depositaron en la tierra y vuelven a florecer. Ok, dicen, si esas plantas que ahorita son y mañana dejan de ser, mañana son echadas al fuego, Dios las viste así. Dice, ¿no hará más con vosotros? O sea, ¿qué vale más? Aquí lo que el Señor nos está diciendo es, ¿qué cree usted que valga más? ¿Las plantas o nosotros? Mire, usted podrá decir, es que, bueno, vamos a ver si lo puedo explicar. Si yo le pregunto, ¿Cristo murió por las plantas o por nosotros? Habrá quien diga, es que murió por toda la creación, ¿verdad? Porque la Biblia dice que la naturaleza gime por la manifestación de los hijos de Dios. Sí, pero Jesús no murió por las plantas, murió por nosotros, para restaurarnos a nosotros. A Jesús no le importaron las plantas, hermano, para venir a morir por ellas. Las plantas no pecan, las plantas no... Dice, para que todo aquel que en él cree, las plantas no creen. ¿Sí me explico? Entonces valemos muchísimo más que las plantas. Tanto valemos que Dios envió a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros. Entonces Dios ha prometido, hermanos, la provisión de la comida, de la ropa y la satisfacción de otras necesidades que tenemos. Y no hay por qué preocuparnos si nosotros, hermanos, permitimos que Dios reine en nuestras vidas. Ahora, fíjese bien lo que dice el versículo 33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí hay una palabra que es clave, y es primeramente. No quiere decir que no se busque lo demás, quiere decir que lo primero tiene que ser Dios. ¿Sí me explico? O sea, lo primero tiene que ser Dios. Si yo me preocupo más por trabajar y me hago a un lado a Dios, dice la palabra del Señor, hermanos, trabajáis y no te rinde. Comes, bebes y no te llena, no te sacias. Echas el jornalero trabaja y echa su jornal en saco roto. ¿Por qué? Porque no buscamos primeramente a Dios y su justicia. ¿Sí me explico? O sea, Dios promete, hermano, suplir nuestras necesidades si nosotros le buscamos. Si nosotros nos aferramos a Él como nuestro proveedor. No quiere decir que no vamos a trabajar. No, yo soy cristiano. Por ejemplo, hay unas personas que se suben a los camiones, no me ha tocado verlos, pero me han platicado de ellos, que se suben a los camiones y luego cantan una alabanza, ya con lo que guste, no, póngase a trabajar. ¿Sí me explico? O de repente sacan un versículo de la Biblia en los camiones y hay con lo que guste, no, póngase a trabajar. O sea, quiere vivir del Evangelio, predique el Evangelio como es. Dedíquese al Evangelio como
es? ¿Me explico? Y si no, pues póngase a vender polis o a ver bonais o a ver qué le hace, cómo le hace. ¿Me explico? Pero es necesario, hermano, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y luego nos enfoquemos en hacer lo que tenemos que hacer para suplir nuestras necesidades y Dios lo va a hacer. ¿Sí me explico? Es como, ¿cuántos conocen las pinzas? Para agarrar el pan o para agarrar la chuleta o para agarrar... ¿Sí conocen las pinzas, no? Mecánicas, eléctricas, como se llamen. Para el cabello, lo que sean, pinzas. Para las cejas, para lo que sea. Las pinzas son dos falanges. O sea, una pinza son dos falanges, es decir, dos palancas. ¿Sí? Una sola palanca de las pinzas, pues no le van a servir. No va a cumplir con su propósito para el cual fue creada. Pero si usted junta las dos pinzas, las dos palancas, usted va a poder usar esas pinzas. ¿Sí me explico? Ok. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que tenemos que buscar a Dios de la siguiente manera. Alguien lo dijo de esta forma: hay que orar a Dios como si todo dependiera de Él, porque en realidad todo depende de Él. Y hay que trabajar como si todo dependiera de nosotros, aunque todo dependa de Él. Es una palanca, es una pinza. ¿Sí? Una palanca es Él, la otra palanca somos nosotros. Si nosotros queremos que nuestro trabajo fructifique, si nosotros queremos que nuestra vida funcione, tenemos a fuerzas que añadir la otra palanca, que es Dios. ¿Sí me explico? Para que funcione. No sé si me hice entender con esta explicación. Espero que sí. Es seguro, hermanos, que Él asumirá toda responsabilidad por una vida rendida a Él. ¿Qué dice Filipenses 4:6? Filipenses 4:6. Por más desafanosos, sino sean conocidas nuestras decisiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Ok. No, yo en otra parte. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que aprender a ser agradecidos, hermanos. Y que entendamos que Él va a suplir, que creamos que Él lo va a hacer. Dice la palabra que el que se acerca a Dios, crea que le hay, crea que existe. Y que Él premia, porque dice, es galardonador, que Él premia a los que le buscan. ¿Cómo los va a premiar? Con sus oraciones respondidas, con sus oraciones contestadas. En el momento en el que lloro, a lo mejor, pero puede ser que no, puede ser que tome un tiempo. Lo que yo tengo que tener es fe, seguir confiando en el que Él va a suplir, en que Él va a responder en el momento que Él lo considere propicio. ¿Sí me explico? A veces un hijo se enferma y quisiéramos que Dios lo sanara de inmediato. Y a veces no es así. A veces hay un proceso que tenemos que terminar, hay un proceso que tenemos que seguir hasta llegar al final, y entonces Dios se glorifica como Él quiere. ¿Se acuerdan del hombre que nació ciego? ¿Qué le dijeron los discípulos a Jesús? ¿Quién pecó, este o sus padres, para que hubiera nacido ciego? ¿Qué pregunta tan, perdónenme la palabra, refiriéndome a los apóstoles, tan tonta? O sea, ¿quién pecó, el ciego, para que haya nacido ciego? O sea, ¿pecó antes de nacer? Es una pregunta un poquito fuera de orden, ¿no le parece? La que hacen los apóstoles. Necia, la palabra, gracias. ¿Quién pecó, o sus padres, para que haya nacido ciego? O sea, ¿qué les dijo Dios? No, ni ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste en Él, para que se manifiesten las obras de Dios en Él. ¿Cuánto tiempo, hermanos, habrán batallado los padres con ese hijo, con ese niño, con ese joven, con ese adolescente, con ese hombre que porque ellos dijeron, edad tiene, pregúntenle a él, o sea, ya era un adulto, ¿cuánto batallaron con él?
momento, cuando era el tiempo de que Jesús se glorificara en él, se glorificó. Y nada. Entonces, a veces nosotros pasamos por estas situaciones, hermanos, que nuestros hijos se enferman y quisiéramos que Dios los sanara, pero a la ya. Dios no es un microondas, hermanos, al que nosotros podemos manipular y darle 30 segundos, o como muchos lo hacen, ¿verdad? Te damos 3, Señor, 1, 2, 3, y empiezan a querer que el Espíritu Santo se derrame. No, el Espíritu Santo a lo mejor no quiera derramarse. Ayer estábamos en el culto, hermanos, y de repente se puso el ambiente, hijo de... Claro. Es Dios, es cuando Él quiere, es como Él quiere, es donde Él quiere y porque Él quiera. Dios. Entonces, esto es importante, hermanos, que nosotros entendamos, ¿sí? Ok, 1 Pedro ya lo leímos, 5:7, ¿verdad? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque tiene cuidado de vosotros. Entonces, después de que el Señor creara los cielos y la tierra, en Génesis 1:1, Él no abandonó al mundo para que anduviese así por su cuenta, sino que Él sigue participando, hermanos, en la vida de su pueblo y en el cuidado de su creación. Dios no es como un relojero que hace un reloj, le da cuerda y ahí lo deja a que funcione hasta que se le acaba la cuerda y tal. No, hermanos. Dios sigue estando al pendiente de su creación, ¿sí? Dios, hermanos, está como el Padre amoroso que cuida todo lo que ha hecho. A este continuo cuidado de Dios se le conoce doctrinalmente como la providencia divina, ¿sí? Como la providencia de Dios. Hay al menos 3 aspectos con relación a la providencia de Dios. No sé si los alcancemos a ver ahorita, pero si alcanzamos los vemos, y si no, pues ya nos vemos la semana que entra con más detalle. De hecho traigo un video ahí, pero no sé si lo alcancemos a ver ahorita. Número 1, hermanos, la preservación. Colosenses 1:17. Dice la palabra del Señor: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él se encarga, hermanos, de que todas las cosas funcionen. Él se encarga de que todos tengamos lo necesario para nuestras vidas, ¿sí? Después de exaltar a Dios, hermanos, como el creador de los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay, Nehemías dice: tú vivificas todas estas cosas. Nehemías 9:6. Tú vivificas todas estas cosas. Qué interesante es eso, hermano. Porque si usted y yo tenemos vida hoy, es porque Él nos da vida. Es porque Él nos vivifica. Los árboles, hermanos, usted los ve en invierno secos, muertos totalmente, pero en verano, en primavera, empiezan otra vez a florecer, empiezan otra vez, hermanos, a echar hojas. Hermanos amados, es Dios en su misericordia que vivifica todas las cosas. Aleluya. La confesión de David en el Salmo 36:6, que dice: tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Qué interesante está todo esto, hermano. Todo lo que el Señor hizo persiste hasta la fecha por el poder de Dios. Ahora, ese poder preservador de Dios se manifiesta por medio de su Hijo Jesucristo, como también el apóstol Pablo lo declara en el 1:17 que acabamos de leer, que dice Colosenses 1:17, dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Vean, listándome el video, por favor, Miguel, y apágame por favor las luces para que tengamos una mejor vista. Y luego, si me puedes traer también el lápiz, por favor, para señalar. Yo creo que vemos el video, hermanos, y terminamos con eso. ¿Qué significa subsistir? El verbo subsistir, hermanos, significa unir o mantener junto. Por el poder de Cristo se mantienen juntas todas las cosas, aún las más pequeñas partículas de la vida. Nada más apágame si quieres aquí el altar, hijo. Déjame lo demás. Pero bueno, sí está bien. Pásame el lápiz y luego ya me pones el vídeo. Como luego dicen por ahí, ¿verdad? ¿Se probó esto? Ay, va a tardar en prenderse, ya. Bueno, no hay más que prender el proyector, porque me pagaron todo menos antes. Sí, va a tardar un ratito. Bueno, vamos avanzando mientras, hermano. El segundo aspecto de la
provisión de Dios, hermanos, es precisamente la provisión divina. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios, hermano, no solamente preserva el mundo que ha creado, sino que también suple para las necesidades de sus criaturas. Tráeme el lápiz, hijo, por favor. Y ahorita, pues, la molesta, pues ya le ponemos el video. Ok. Cuando Dios creó al mundo, hermanos, creó las estaciones. Génesis 1:14. Vamos a ver qué dice Génesis 1:14. Dice, perdón, estoy en 2. 1:14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para los días y los años. Ok. Dios, hermanos amados, creó al mundo y las estaciones y dio alimentos para los seres humanos y para los animales. Capítulo 1, versículos 29 al 30, dice la palabra: y dijo Dios: he aquí, os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Entonces, Dios, después de que el diluvio destruyó la tierra, renueva esta promesa de provisión con las palabras siguientes: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. ¿Ya aprendió acá? Ya. Ok. Vamos a poner el video, por favor. Miren, nada más me pones pausa, por favor, en donde aparezcan letras para poderlas leer, porque a lo mejor desde allá no se alcanzan a distinguir. Recuerden dónde está. Ok. Prenderle acá también. Ok, dice: vamos a hacer un paseo viajando a alta velocidad, saltando distancias en múltiplos de 10. Comenzamos con 10, equivalente a 1 metro, aumentando proporciones en múltiplos de 10, o sea, 10 a la 10ª potencia, o sea, de 10 a 10 metros, de 10 por 10 por 10 a 100 metros, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego dice, hasta el límite de nuestra imaginación en dirección al macrocosmos. Después vamos a retornar más rápido aún hasta el punto de partida e iniciar un viaje inverso, o sea, disminuir las distancias recorridas en proporciones de múltiplos de 10 hacia dentro de la materia del microcosmos. Observe la constancia de las leyes del universo y reflexiones sobre cómo el ser humano todavía tiene mucho que aprender. Next. También apago ese. Sí, por favor, para que lo tengan con mejor vista, o lo tengamos con mejor vista. Ok. Nada más le pones pausa donde aparezcan letras para poderlas leer. Va a estar un poquito lento, pero les pido de su paciencia, hermanos. Les va a gustar. Si no lo han visto, les va a gustar. Y si ya lo vieron, pues a lo mejor ya no les gusta. ¿Ya le pusiste pausa? ¿Le pregunté? Ok. Buen viaje. Ok, aquí dice distancia hasta un ramo de hojas, es el brazo extendido. Estamos ahí a 1 metro. Comenzamos nuestro viaje hacia arriba, apartándonos del origen. Ya podemos ver el follaje. O sea, ahí ya está la mata completa, ¿verdad? A esta distancia ya podemos ver la forestación bien definida, un pedazo del lago y las edificaciones. Acá está el lago arriba. Y ahí está el cuadrito, es donde empezamos. Ese cuadrito no lo pierdan de vista, ¿eh? Ok.
Acá pasamos de metros a kilómetros. Ya es posible saltar en paracaídas a 1 kilómetro de altura. La ciudad puede ser observada desde arriba. Las cuadras ya no pueden ser vistas. Estamos a 10 kilómetros, ya no se ven las cuadras, ya nada más se ven las edificaciones, el lago ya más completo y las plantitas donde empezamos. Y acá está el cuadro. En realidad el cuadro debería estar acá. A esta altura del estado de Florida puede ser visto por completo. Estamos a 100 kilómetros de altura. A 1000 kilómetros, vista desde un satélite. Aquí está el cuadrito. A 10.000 kilómetros, el hemisferio norte de la Tierra, pudiéndose ver parte del hemisferio sur. Y aquí está el cuadrito. A 100.000 kilómetros, la Tierra comienza a verse más pequeña. Ahí está el cuadrito. Aquí está el cuadrito. Aquí puede notarse la órbita de la Luna en torno a la Tierra. Aquí está el cuadrito, esta es la órbita de la Luna. A 1.000.000 de kilómetros. A 10 millones de kilómetros, esto que se ve azul, hermanos, es la órbita de la Tierra. Toda en azul, pero este es el cuadrito. Y aquí está la órbita de la Luna. Y aquí está la Tierra en el centro. Nada más que pusieron la órbita muy grande, ¿verdad? Para que se vea. Esta órbita obviamente es alrededor del Sol. Aquí está el cuadrito y acá está la órbita de Venus, de la Tierra y de Marte acá arriba, a 100 millones de kilómetros. Acá está Marte arriba en la órbita. Aquí tenemos la de Mercurio, Venus, Tierra y Marte y Júpiter. A 1 billón de kilómetros. Y acá está el cuadrito. Ok. A 10 millones de kilómetros, a esta altura de nuestro viaje, podemos observar todo el sistema solar y la órbita de sus planetas. Aquí está todo el sistema solar. Y aquí está el cuadrito. Para los que ya no lo ven. O ya no lo vemos. A 100 millones de kilómetros, el sistema solar comienza a desaparecer en el medio del universo. Aquí está el cuadrito. Ya el sistema solar, si se fijan, ya está muy pequeño, a 100 millones de kilómetros de distancia de las hojitas que vimos al principio. ¿Sí? 1 trillón de kilómetros, el Sol pasa a ser una pequeña estrella en medio de otras miles. Ya el Sol viene siendo ese de ahí. A 1 año luz. Arribamos a una grandeza, el año luz. La estrella Sol aparece muy pequeña, es esa de ahí. Ya la Tierra obviamente ya no se ve. Pero lo que quiero que vean, hermanos, son estas nebulosas. Todas esas que parecen nubes, hermanos, son miles de estrellas, miles pudieran ser planetas, lunas, asteroides, etcétera, etcétera. Pero ve que lo que quiero que usted note es que empiezan a formar cuerpos de nubes, ¿sí? Aquí solo vemos estrellas en el infinito, a 10 años luz. Ya son puras estrellas en el infinito. Aquí están las nebulosas. A 100 años luz, nada, solo estrellas y nebulosas. Empiezan a formarse como cuerpos, si me permite la expresión, ¿sí? 1 millón de años luz. A esta distancia las estrellas parecen fundirse. Estamos viajando por la Vía Láctea en nuestra galaxia. Esta es nuestra galaxia, la Vía Láctea. Vean cómo se ven las nebulosas. Ya se va haciendo como que un cuerpo. Quiero hacer notar eso. Si se fijan, ahí está nuestro cuadrito. Continuamos nuestro viaje dentro de la Vía Láctea a 100.000 años luz. Ahora llegamos a la periferia de nuestra Vía Láctea, o sea, nosotros estamos en las afueras de la Vía Láctea. ¿Sí? Aquí está el cuadrito. A 1 millón de años luz,
desde esta distancia, desde esta inmensa distancia, podemos ver toda la Vía Láctea y también otras galaxias. Acá están las galaxias, esta es nuestra Vía Láctea, ¿sí? Ya forma el cuerpo de un remolino, y aquí está el cuadrito donde estamos nosotros, más o menos por ahí así, se supone según la foto, ¿verdad? Esta es otra galaxia. Aquí ya no son estrellas sueltas, hermanos, aquí ya son galaxias que se empiezan a ver en forma dispersa. Lo que vemos, hermanos, es un cuerpo, otro cuerpo, una nebulosa, otro cuerpo, otro cuerpo, otro cuerpo, otro cuerpo, otro cuerpo, pero aquí ya son cuerpos de galaxias, ya no son estrellas sueltas. ¿Sí me explico? Ok, ¿siguen? 10 millones de años luz. Aquí está nuestra galaxia, hermanos. Ya no es el sistema solar, ya no es el Sol, es la galaxia entera. Aquí está. Desde esta tremenda distancia del origen, las galaxias parecen pequeños conglomerados, y entre ellas inmensos espacios vacíos. Por todas partes de la misma ley, por todas partes es la misma ley rigiendo todos los cuerpos del universo. Podríamos continuar viajando hacia arriba con nuestra imaginación, pero ahora vamos a volver a casa rápidamente. Dale, amigo. Ahí está nuestra galaxia y todas las demás galaxias acá alrededor. La orilla de nuestra galaxia. Nuestra Vía Láctea. Seguimos avanzando hacia adentro, bueno, hacia abajo. ¿Se fijan cómo se va abriendo, cómo se va haciendo el espacio entre el cuerpo de la galaxia? Esto es interesante, hermanos, porque, bueno, ahorita lo van a ver. No, ahorita te vas a sentir enorme. Gilligan. No era Gilligan, no, era Gulliver. Perdón, me equivoqué de personaje. Gilligan era otro. Era uno que usaba un sombrerito medio largo. Dijo un pastor, ya nomás empezamos a usar sombreritos de Gilligan y llegamos al viejazo. Ok, vamos a seguir, sigue bajando. Seguimos bajando. Ahí está la órbita de la Luna, la Tierra y nuestro padrito, ¿ah? Ahora vamos a disminuir la velocidad nuevamente. Podemos ver otra vez a nuestra querida Tierra. Si no bajamos la velocidad, nos damos en la torre. Toda la epopeya de la raza humana fue vivida en este planeta azul. Por más que viajemos hacia arriba, todo estaba ya regulado por leyes idénticas. El planeta Tierra solo es una insignificancia en la inmensidad espacial. Ponle pausa ahí porque no alcanzaba nada. Dice, preguntas que vienen a nuestra mente. ¿Quiénes somos? Gloria a Dios, aleluya. ¿Para dónde vamos? ¿De dónde venimos? Dale, Miguel. ¿O qué representamos para el universo? Dijo Amaris, me siento pequeña, diminuta. En este viaje hacia arriba fuimos a la 23ª potencia de 10. Ahora vamos a viajar a entrar en la materia, a hurgar en la materia, en un viaje hacia adentro. Llegamos al punto inicial, podemos alcanzar las hojas estirando el brazo, lo que dijimos ahorita que empezamos. Ahora nos arrimamos a 10 centímetros, podemos delinear una hoja en la rama. Aquí están las líneas de la hoja y aquí está el punto de partida. ¿Qué pasó?
A esta distancia es posible observar las primeras estructuras de la hoja a 1 centímetro. Y luego a 1 milímetro las estructuras celulares comienzan a aparecer. Fíjense cómo aparecen aquí los espacios vacíos. ¿Se fijan? Como cuando subimos que se veían las galaxias así, los espacios vacíos, y luego los cúmulos de nebulosas. ¿Sí se acuerdan? Ok. Las estructuras celulares comienzan a aparecer. Las células se definen, se puede ver la unión entre ellas. Aquí se ven los espacios separados, si se fijan. Pero aquí se ve la unión de las células. Comienza nuestro viaje al interior de la célula. Aquí están las células, ¿eh? Bueno, esta es una célula, en realidad. El núcleo de la célula ya es visible a un, ¿qué dice ahí? Micrón. Y luego entramos a los angstroms. Nuevamente cambia la unidad de medida para adaptarse al minúsculo tamaño. Aparecen los cromosomas. Estos son los que nos dan identidad. Estos son los que nos hacen hombre o mujer, los que nos hacen ser lo que somos, los cromosomas. Ahora, si ustedes se fijan, estos que parecen orugas, parecen gusanos, ¿sí? Dale, Miguel. Pero ahí está la separación entre ellos. Se vuelve a abrir la separación, ¿se fijan? Como cuando íbamos hacia arriba, como la separación se iba uniendo. Bueno, aquí vamos hacia adentro, pues se va separando, ¿sí? Dice, los bloques cromosómicos pueden ser estudiados a 10 angstroms. Si se fija, aquí están unidos, pero aquí hay separaciones, ¿se fijan? ¿Sí ven las separaciones? Ok, seguimos. A un angstrom aparecen las nubes de electrones del átomo de carbono. Todo en nuestro mundo está creado, dice. Se puede notar la semejanza del macro con el microuniverso, con el microcosmos, o del micro con el macrocosmos, del micro con el macrocosmos. ¿Se fijan cómo se veían las nebulosas? En este mundo de miniatura podemos observar los electrones en el campo del átomo. Ahora sí te sientes grande. No, me gusta. Ok, ¿qué más? Un inmenso espacio vacío entre el núcleo y las órbitas de electrones. En este increíble y minúsculo tamaño comenzamos a observar el núcleo del átomo así de pequeño. Ahí está el átomo. Y si se fijan, hay una unidad, pero hay una separación. Ahora tenemos el núcleo de un átomo de carbono bien enfrente, a la medida de 10 femtómetros. Ya es otra unidad de medida. Aquí ya estamos en el campo de la imaginación científica, cara a cara con un protón. Y si se fijan, otra nebulosa. Y si le seguimos, hasta ahí, Miguel, ya gracias. Puedes prender las luces, por favor. Dice, bueno, ella dice que ya no hay más para dónde ir. Al menos en el conocimiento actual de la ciencia, ese es el límite. Pero pudiéramos seguir hurgando y a lo mejor seguimos encontrando divisiones, separaciones. ¿Qué dijimos ahorita? Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué dijimos que significa subsistir? Mantenerse unido, junto. Si ustedes se fijan en todo eso, hermanos, hay separaciones. Separaciones. Pero Dios dice, o la palabra de Dios dice que todas las cosas en Él se mantienen unidas. Nosotros, hermanos, somos cuerpo, o tenemos cuerpo, que igual si hurgamos así como en la hoja, porque esto era una hoja de una rama, si hurgamos en nosotros, hermanos, ¿han oído hablar de los poros del cuerpo? ¿Sí saben lo que son los poros? Son agujeros, son espacios vacíos. Entonces, qué interesante es, hermanos, que si nosotros tomáramos un hueso de nosotros, que es lo más firme, lo más sólido, yo creo, de nuestro cuerpo, los huesos, están, hermanos, así. ¿Qué es lo que nos mantiene así?
¿Qué es lo que nos mantiene con vida? Es Dios. Entonces, estamos hablando aquí, hermanos amados, del cuidado que Dios tiene de nosotros. Por Él subsistimos, por Él vivimos, por Él estamos aquí. Amén. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Y adiós, aleluya. ¿Sí? Bueno, si no les gustó ni modo, ya terminé. Ok. Bueno, mis hermanos, vamos a orar para dar inicio a nuestro culto. Si no hay preguntas, si no hay preguntas, tampoco hay respuestas. Así que, damos gracias a Dios, hermanos, porque pudimos tener esta clase. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar. Y a nuestros hermanos que están en internet, pues les recordamos que cerramos la transmisión y nos volvemos a conectar ahorita para la predicación de la palabra del Señor. Amén. Que Dios los bendiga. No se desconecten, tenemos un predicador invitado, así que no se desconecten del internet. Amén. Dios me los bendiga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta sesión de estudio, Señor, en la cual tú has hablado a nuestras vidas. Te damos muchas gracias, Señor, por ello. Gracias porque nos has hecho entender, Señor, que de ti depende nuestro cuidado, Señor. Muchas gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque sabemos que tú eres el que nos das el alimento, el sustento que necesitamos, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a prepararnos para nuestro culto. Amén.